Estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho a Ricardo Sheffield, candidato a senador por Morena en Guanajuato, que nos haya tomado a bote pronto la llamada. Acabamos de platicar con Jesús Oviedo Herrera, secretario de Gobierno de Guanajuato, y básicamente lo que él nos dijo es, cuando iniciaron las campañas, el gobierno y la Secretaría de Gobierno había garantizado el apoyo a 6 candidatos, todos del PAN. Cuando le pregunté por qué, me dijo porque no presentaron los documentos a tiempo los de Morena, que consistían en descripción de circunstancias por las que se requería la ayuda y un teléfono. Dijo que la denuncia no era tan importante. Ricardo, gracias por tomarme la llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, Denise, un gusto. Pues el señor miente. A ver. Porque ahora sí que, como dicen en el pueblo, miente con todos los dientes, porque nosotros presentamos la solicitud como partido para 9 alcaldías, la gobernatura y la candidatura de un servidor al Senado. Uh-huh. En total eran 11 candidatos. Uh-huh. Se presentó a inicios de marzo ante el INE, en la Ciudad de México, y por conducto de la dirigencia de partido de Morena. Ahora, entiendo que el INE se lo traslada al OPLE, con quien ya hablamos, con la presidenta del OPLE local en Guanajuato. Ella dice que algunos de los que estaban contemplados todavía no eran ni siquiera precandidatos, sino solo aspirantes, o no tenían todavía... Pues, precisamente, Denise, en el momento en que el partido anuncia quién va a ser el candidato... ¿Ya eran o candidatos? Candidata, ¿Ya eran candidatos? No, mira, es que en ese oficio había Alma, que ya era candidata, y ya estábamos en campaña, Alma y yo. ¿Sí? Entonces, Alma y yo ya en campaña, Alma por la gobernatura y un servidor por el Senado, uh-huh. Recibimos como respuesta de ese oficio al INE la seguridad por parte de Guardia Nacional y de Sedena. ¿Y las obtuvieron? obtuvieron? En el caso de Alma, de Sedena, uh-huh. y en el caso mío de Guardia Nacional. Y tienen esa protección, ok. Porque la son tenemos del ámbito hasta el día federal. de hoy. Ajá. Sí. No, el Alma no es del ámbito federal, es cierto. Es de gobernatura. Sí. ¿Y entonces? No hay ni siquiera esa lógica de federal y local. Se lo pedimos a la máxima autoridad electoral, que es el INE. El INE se lo otorga a Alma con Sedena y a mí con Guardia Nacional. Y ya lo tenemos desde hace días. Y 9 candidaturas a alcaldías, que ya sabíamos quiénes eran las candidatas y candidatos, entre ellas la difunta Gisela Gaitán, uh-huh. por Celaya. Estos, el INE los refiere al Instituto Estatal Electoral de Guanajuato, para no usar estas siglas que luego no toda la gente entiende. Sí, no lo entienden. Ajá. Ok, entonces el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato recibe el oficio del INE diciéndole: tú hazte cargo de solicitar la seguridad para ellos, ellas, nivel local. Uh-huh. A nivel local. Y el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato nos contesta por escrito al Comité Directivo Estatal de Morena que ellas aún no son candidatas y aún no están en campaña. Bueno, primero, ya eran candidatas y sí, efectivamente, no estaban en campaña. Todavía no empezaba la campaña. Uh-huh. Porque queríamos la seguridad a partir del primer día de campaña, que fue el domingo de Pascua. Uh-huh. Sí. 31 de marzo. Pues, ¿para qué quieres la seguridad? Sí, entiendo eso. Si no es antes de que empieces. Y habían cumplido. O sea, ya eran candidatas. Sí. Gisela ya era candidata. Todavía no empezaba campaña, no. Pues iba a empezar el domingo siguiente. A ver, perdón. Y estas personas nos contestan la Ricardo, burrada. Espérame, déjame interrumpirte porque tengo un corte comercial, no por otra razón. Regreso contigo. Vamos a una pausa, regresamos con Ricardo Sheffield. Ya volvemos. Pues estamos aquí atando cabos y este recuento que estamos haciendo lo más detallado posible acerca de por qué Gisela Gaitán no contaba con protección el día que la asesinaron, tiene que ver con
el poder atribuir responsabilidades y no estar continuamente en echándose la bolita. Hemos platicado con la presidenta del Instituto Electoral local, hemos platicado hace unos instantes con el secretario de Gobierno de Guanajuato y básicamente él nos dijo, a nosotros no nos llegó ese cumplimiento del protocolo en el cual requerimos una serie de requisitos, que es descripción de circunstancias y número telefónico de las personas de las que se pedía esta protección. Dijimos, vamos a hablarle entonces, ¿cómo es posible que Morena no lo haya hecho? Estamos platicando con Ricardo Sheffield, nos está diciendo que ellos inicialmente le pidieron al INE una ayuda para 11 candidatos, que 2, entre ellos él, obtuvieron protección de la Secretaría de Defensa y de la Guardia Nacional en uno y otro caso, que 9 candidatos a alcaldías estaban pendientes, y que les responden, y bueno, que ya Gisela era candidata, que no era una aspirante, que era candidata no haciendo campaña, pues porque todavía no empezaban. Y aquí la pregunta es, ¿ustedes entregaron cumplieron con esos documentos de los que habla el secretario de Gobierno de Guanajuato? Difiere, primero no hay ninguna relación con el secretario de Gobierno porque no es autoridad electoral. Okay, y entonces, este proceso se hizo ante autoridades electorales. Entonces, el INE le manda un oficio al Instituto Estatal Electoral del Estado de Guanajuato y le dice, estas 9 personas, entre ellas Gisela Gaitán, tú hazte cargo con el gobierno del Estado de su seguridad y tú haz el trámite. Entonces, el Instituto Estatal Electoral nos responde por escrito, porque aquí no es un tema de dimes y diretes, todo está documentado. No es de llamadas telefónicas, sí. Es todo por escrito, todo. Entonces, por escrito nos dice el Instituto Estatal Electoral que deben de cumplirse una serie de requisitos que solo ellos piden y que no son esos que este señor dijo, Oviedo. ¿Cuáles son? Pues le añaden ahí que tiene que haber una denuncia ante, el Ministerio Público, que tienen que ya estar como candidatos, aunque ya estaban, pero pues ahí le ponen eso, que tienen que estar como candidatos, que un montón de requisitos. No nos pidieron nada, no nos pidieron nada en el INE, Denise. Yo lo único que le dimos, al igual que de todos los demás, fue el nombre, el cargo y un número de teléfono o un correo electrónico, cualquiera de los dos. Eso desde el inicio del trámite ante el INE lo tiene. Ya, el documento de circunstancias. Se refiere el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato a ese oficio en el que viene toda la información, porque no es como que son institutos diferentes, es como la sucursal del INE en Guanajuato, o sea, es el mismo organismo legalmente. Ya. Y cuando es decir, nos contestan... institutos, bueno, eso se lo tendría que preguntar a alguien, que es saber si los demás han pedido también estos requisitos. Yo voy a tratar de conseguir ese documento que les envía, si tú no los pudieras compartir, sería interesante, simplemente para entender cómo es posible esto. Es decir, estamos hablando de la pérdida de una vida, la sensación que a mí me da es que evidentemente no hubo nunca una voluntad de proceder rápidamente para proteger a todas las personas que lo estaban solicitando, que si se pidió estos requisitos de denuncia, descripción de circunstancias y número telefónico, eso lo hizo entonces el Instituto Electoral. Ustedes no se lo contestaron al Instituto Electoral. Nosotros no contestamos al Instituto Electoral las peticiones adicionales a las del INE, que era dar tiempo y circunstancia. ¿Tiempo y circunstancia de qué? ¿De dónde los piensan matar? O sea, ¿qué tiempo y circunstancia vas a dar, Denise? Fíjate que yo creo que me piensan matar mañana en tal domicilio o durante el recorrido tal o cual. Ni siquiera es lógico, Denise. Y denuncia
¿Denuncia de qué? ¿De qué voy a denunciar? Si vivo en el estado más peligroso de México, el número 1 en homicidios dolosos, número 1 en feminicidios, número 1 en asesinato de policías, número 1 en homicidios dolosos de menores de edad. O sea, ¿qué otras circunstancias debo de esgrimir más que las que son públicas y conocidas? Y la más grande circunstancia de gravedad es que hace 10 años éramos de los 3 estados más seguros de México. Bueno, y ahora somos el número uno de inseguridad. Estamos tratando de aterrizar este caso en concreto. Te agradezco muchísimo. Creo que es importante lo que nos has dicho y bueno, vamos a seguir indagando sobre este tema. Muchísimas gracias, Ricardo, por tomarnos la llamada.